Abrimos la Biblia, por favor, entonces, en el libro de Primera de Reyes. Vamos a mirar ahí, tengo varios versículos para recorrer, hablando del remanente pequeño. La palabra remanente significa resto, significa alguien más o algo más. Podríamos decir que algo que sobró, pero no en el término despectivo, sino como que hay un sobrante que se diferencia de la generalidad de las cosas. ¿Cuántos están entendiendo eso? El resto, hay un resto en el cual yo quiero hablar. Por eso yo le dije, vamos a mirar ahí Primera de Reyes. El primer punto entonces que podemos tocar hoy, del remanente que tanto Dios habla en la Biblia, más lo habla en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento pocas veces menciona el remanente, no porque tenga menos importancia en el Nuevo Testamento, pero habla del remanente más en el Antiguo Testamento. En la época de Elías podemos tomar allí donde por primera vez Dios habla de esos 7.000. Primera de Reyes capítulo 19 verso 14, y vamos a mirar ahí la escritura. Y a mí me impacta cuando Dios habla de esto, del remanente, porque Él siempre ha mostrado un profundo interés en el remanente. Como que siempre Dios se muestra interesado sobre ese resto, como si Él supiera que hay alguien más. Además de todo, digamos, la generalidad del pueblo de Dios, hay alguien más. Dios muestra un interés especial sobre, lo vamos a ver ahora con la escritura. Pero vamos a leer allí en Primera de Reyes capítulo 19 verso 14, en donde Elías eleva esa oración y dice: y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y más adelante en el versículo 18 le dice Dios, contestándole la oración: yo haré que queden en Israel 7.000. Bendito Dios. Cuando Dios habla de un remanente, es porque está resaltando una cantidad de gente, porque se refiere a su pueblo, personas que se diferencia de la mayoría. Cuando Dios habla de remanente, lo menciona como una cantidad de personas que no ha hecho o no hace lo que hace la gran mayoría, y se refiere a la iglesia, se refiere al pueblo de Dios, no se refiere al mundo, no se está refiriendo a la gente que no conoce a Dios. Cuando Dios habla de remanente, está hablando a la iglesia, al pueblo de Dios. Se refiere a que Él sabe que hay un grupo que no ha hecho, no ha hablado, no ha actuado conforme a toda la generalidad del resto del pueblo de Dios. Y esto me impacta porque es como que Dios hace una diferencia sobre ese remanente. Y usted puede decir, pero Dios no hace excepción de personas. No quiere decir que Dios ame más al remanente que al resto del pueblo, pero sí quiere decir que Dios presta más atención a ese remanente que al resto del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. No quiere decir que Dios ame menos al resto de los que están fuera del remanente. Todo lo contrario, Dios ama a aquellos que están fuera del remanente tanto que el anhelo del Padre es que aquellos que no todavía pertenecen a ese resto del remanente vuelvan corriendo y sean parte del remanente de Dios. Bendito sea Dios. Todo lo contrario. Y a mí me impacta cuando vemos aquí en la época de Elías. Podemos ver cómo Elías empieza a orar después de correr 40 días por el desierto, escaparse, llegar a la cueva porque tenía miedo que esta reina pagana lo mate, le quite la vida. Estaba desesperado, estaba mal. Y él le empieza a orar a Dios y le dice:
Me quedé solo, no hay nadie más como yo que te adore, que ore a ti, que te crea. Y Dios le dice, yo haré que queden 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Amada iglesia, no somos los únicos locos de aquí, de este país, de esta ciudad, de esta provincia, que nos juntamos los sábados, los domingos, los miércoles a escuchar la palabra de Dios, a adorar a Dios, a clamar a Dios. No somos nosotros el único remanente que está creyendo a Dios pese a todas las circunstancias que nos puedan pasar. Hay ahí afuera un remanente grande que cada vez crece más, que le cree al Padre, que crea su promesa, que crea su palabra, que cree que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer, aunque todavía no lo estés viendo. Hay gente que todavía adora, que no dobla las rodillas sobre Baal, que no le besan a él, que creen en Dios, que creen en su palabra. Bendito sea el Señor. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Elías? Tranquilo, no estás solo. Hay gente que está pasando las tribulaciones y las pruebas que tú estás pasando. Tranquilo, después de ver la victoria que yo te di cuando bajó fuego del cielo y quemó el sacrificio y mataste a los 400 profetas de Baal, y creo que eran 800 porque el otro día lo dijo un predicador, uno de Baal y otro de Aserá, que eran 400 y 400, 800 profetas paganos. Yo te di la victoria tan grande, la cual nadie pudo tener en toda la Biblia como te la di a ti, mas así igual tuviste un bajón en el espíritu y saliste corriendo ante el temor de perder la vida. Yo no sé si usted está aquí hoy y viene de un bajón espiritual, viene de un bajón que en su corazón empezó a enfriarse, empezó a dejar de orar, empezó a dejar de congregar, de leer la Biblia, te ha costado y te cuesta hasta el día de hoy, pero Dios te dice en esta hora, yo vengo a darte aliento. Yo no he dejado de creer y de pensar en ti en ese tiempo. Dios no había dejado de pensar en Elías cuando estaba en la cueva. Dios no había dejado de creer que Elías era un gran siervo. Todo lo contrario, se le manifestó y le dijo, tranquilo, levántate, porque hay 7,000 como tú que no doblaron la rodilla todavía. Bendito sea el Señor. Yo me imagino a Elías en ese momento, su corazón, sus emociones, en debilidad, en depresión, en angustia, pensando, Dios se olvidó de mí. Pero Dios le estaba diciendo a él en ese momento, hay un remanente que todavía está esperando ver mi gloria. Yo no sé si ese remanente está aquí hoy. Yo no sé si a pesar del desaliento tú estás aquí hoy y te sientes parte del remanente. Por eso el título de esta enseñanza es ¿seré yo parte? Bendito sea el Señor. Seremos parte nosotros de ese remanente que Dios siempre está mirando de una manera distinta. Y ahora lo vamos a ver por la escritura, mi amado. Y allí estaba en ese momento, Dios le estaba diciendo a Elías, yo haré. Esto no es fuerza de hombre ni elección de hombre. El Señor le dice, yo haré que queden 7,000 como tú, que no han doblado las rodillas ni han besado a Baal. Bendito sea el Señor. Dios lo va a hacer. Por eso es que pasa que en las iglesias hay gente que viene y hace poco y que se mete con Dios y que busca a Dios, que sirve a Dios, que da fruto, que mira a Cristo, que no mira a los costados, que no mira a las personas, sino mira a Cristo, que crecen, dan fruto, porque es el remanente que Dios ha escogido por gracia. Porque allí en Romanos dice, todavía queda un remanente en Israel que ha sido escogido por gracia. Y yo le estaba diciendo aquí a Elías, yo lo voy a hacer, no tú, ni el pastor, ni nadie. Son los que Dios escoge, los que Dios elige. ¿Y quién puede contra eso? Si a Dios le ha placido elegir dentro de tu casa un loco que vive adorando a Dios, una loca que lo único que le importa es servir a Dios, una persona que tiene por primero a todo el servicio a Dios. ¿Qué uno puede hacer cuando Dios en la casa, en tu casa, en tu familia ha tocado de parte de Dios a esa persona, ese varón, esa mujer, que aunque
pase la tormenta que pase, siempre tiene una adoración para elevar al cielo. Que pase lo que pase, siempre tiene una palabra de bendición para soltar. Que aunque las tribulaciones sean grandes y la cueva sea muy oscura, siempre elevo la oración a Dios. Bendito Dios. Elías estaba en desaliento. A mí me impacta esto. Él estaba en desaliento, en persecución. Estaba tal vez pensando que era el final de su ministerio, hasta de su vida. Pero en ese momento, él estaba creyendo que Dios todavía era real, porque él hablaba con el Padre. Gloria a Dios. Y lo que el diablo quiere hacer, amada iglesia, muchas veces, que en el desaliento nosotros perdamos el diálogo con papá. Que nosotros perdamos la comunión con el Padre. Que en ningún momento abramos la Biblia para ver qué nos dice Dios al respecto de lo que está pasando. Que en ningún momento nosotros nos pongamos de rodillas para pedir orientación al Padre o dirección a Dios. Lo que el enemigo quiere hacer es que usted y yo perdamos la comunión con el Padre, para que podamos estar a expensas de Satanás, el diablo, y él pueda volver a pisarnos la cabeza como nos tenía antes de conocerle a él. Aleluya. Y el remanente entonces en el tiempo de Elías eran esos 7,000. Los que no habían adorado a Baal. Los que no habían besado a ninguno de los dioses falsos. ¿Sabe? El remanente es el que reconoce siempre el fracaso y la ruina general del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Dos características tiene este remanente. Dios habló en mi corazón. Uno, es que el remanente fiel a Dios siempre se da cuenta lo que está mal, lo que no es de Dios, lo que no pertenece al reino, lo que no está en ninguna parte de la Biblia, pero que está pasando en medio del pueblo de Dios. ¿Cuántos están entendiendo eso? Número uno, esto. Y número dos, es el remanente que siempre se apoya y se afirma en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Es que aunque el mundo venga y diga no hay manera de poder prosperar en este país, esa persona que pertenece al remanente de Dios dice, aunque yo esté donde esté, a mí Dios me dice que tiene pensamiento de bien para mi vida y que Él quiere que yo prospere en todas las cosas que yo haga. Puede ser que caigan 10,000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, pero yo sé que Dios a mí me promete que yo voy a prosperar y que todo lo que yo haga me saldrá bien. Y esto no es de hombre, esto viene del cielo. Bendito sea Dios. El remanente se da cuenta y se afirma a la palabra. Bendito Dios. Mis hijos se van a perder. Ellos son jóvenes, están en tentación, están en lucha. Yo lo veo. Tengo uno que está todavía medio descarriado y que en las noches sale y que no sabemos a qué hora vuelve, y que papá y mamá están inquietos porque no saben dónde está. Pero sabe una cosa, yo vengo a decirte que hay un remanente que cree, que ora, que se afirma en la palabra y que cree, que dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo no sé dónde está mi hijo ahora, pero sé que hay ángeles que le cuidan. No porque él está haciendo lo malo, sino porque hay un papá, una mamá que están de rodillas, que están en la casa de Dios, que están buscando, aleluya. Hay 7,000 como tú. Hay 7,000 como los locos que estamos creyendo la palabra, que en medio de una aparente derrota doblamos la rodilla y lloramos y derramamos lágrimas esperando ver la gloria de Dios. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuán altos sean los montes o cuán fortificados sean los muros, no importa. Nosotros estamos aquí creyendo que Dios se va a glorificar. ¿Cuántos están creyendo eso? Hay alguien aquí del remanente, y si no estaba, está volviendo a meterse en el redil en esta mañana. Bendito Dios. Número uno, el remanente en el tiempo de Elías. Número dos, hay otro remanente que Dios habla en la escritura. En los tiempos de Ezequías, el rey Ezequías. Esto es 700 años antes de Cristo, segunda de Crónicas, capítulo 30. No lo busque, yo se lo digo. Lo leemos de aquí, algunas fracciones de los versículos. El rey Ezequías vino a restablecer el servicio del templo de Dios después de Acaz, su padre.
Acaz fue un rey pagano. Acá fue un rey que hizo lo contrario que lo que le agradaba a Dios. Se casaban con mujeres extranjeras, tenían 2, 3 mujeres extranjeras. Ellos no respetaban el templo, no respetaban las cosas de Dios, las ofrendas, los sacrificios, se los comían ellos, los compartían con gente pagana, hacían cualquier cosa. Pero cuando vino Ezequías, dice la palabra de Dios que él tenía temor a la ley y a la palabra, y empezó a restablecer los servicios del tabernáculo, los servicios del templo de Dios. Y este rey empezó a querer ordenar las cosas delante de Dios, y empezó a establecer algunas pautas para el pueblo en ese momento, y decidió celebrar la Pascua, volver a juntarse todo el pueblo. En aquel entonces la Pascua no es la que se celebra después de la venida del Señor. En aquel entonces la Pascua se celebraba y se festejaba de cuando el pueblo de Dios había sido libre de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que celebraban una vez por año, la Pascua. Celebraban haber salido de la esclavitud, de cuando Dios, siendo el líder del pueblo de Israel, los sacó de una esclavitud y una opresión de más de 400 años. Y este rey vino, cuando se sentó en el trono, lo primero que dijo: tenemos que empezar a glorificar a Dios por las victorias que nos ha dado en el tiempo pasado. Tal vez no estemos viendo en esta hora las victorias que hemos visto en el pasado, pero dice el Señor, cuando tú empiezas a glorificar a Dios en las victorias del pasado, Él las vuelve a repetir en el presente. Yo no sé, pero algo Dios va a hacer en el presente que ya tú lo viste que lo hizo en tu pasado. Bendito Dios. Y este rey, dice la palabra de Dios que era temeroso de Dios. Y entonces Ezequías, dice la palabra, que envió mensajeros que habían quedado fieles a Dios, aparte del pueblo de Jerusalén, que estaba en la cautividad del norte, porque estaba dividido el reino del norte, el reino del sur. Me acuerdo esto todavía de los estudios teológicos. Reino del norte, reino del sur. El reino del norte era el más rebelde, el reino del sur era el remanente que había quedado para adorar a Dios. Pero Ezequías, rey de Israel, le dijo a unos mensajeros: vayan y lleven a los del reino del norte, que vamos a celebrar la Pascua en Jerusalén, que vengan todos aquí a la casa del Padre, que vuelvan, que Dios les va a perdonar, que Dios otra vez los va a abrazar. Y dice que los mensajeros salieron a Jerusalén y fueron a los del reino del norte, y ¿sabe qué recibieron? Burlas y risas. Y dice la palabra de Dios que a los mensajeros se le burlaban y se le reían en la cara. Bendito sea Dios. Cuando decían el rey Ezequías: ordena que todos vayan a Jerusalén a glorificar a Dios, a festejar la Pascua, a celebrar que Dios nos hizo libres, dice que se le reían en la cara y se le burlaban. Yo no sé, pero cuando tú le hables a alguien de parte de Dios y se te ríe en la cara y se te burle, no te bajonees, no te deprimas. Tú sigue hablando lo que tienes que hablar, porque no te envía el hombre, te envía. Cuando tú sueltas una palabra que está escrita en la Biblia, eso viene de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Dios hará lo que tiene que hacer, porque dice: mi palabra no volverá a mí vacía, y hará lo que yo deseo que haga conforme a mi corazón. Suelta palabra, habla palabra. Aunque se te burlen, aunque te critiquen, aunque se te rían en la cara. Y dice que los mensajeros iban. Invitando a todos, y se le reían y se le burlaban. Eran días de ruina en ese entonces, de ruina espiritual, en donde mucha gente se había apartado de los mandamientos de Dios, se había apartado de lo que decía su palabra, ya no les importaba nada, se habían hecho a los deseos conformes de la sociedad del momento. Ellos estaban cautivos, entonces adoraban a los dioses de los que los tenían cautivos. Ellos vivían en el mundo, entonces ellos adoraban a los dioses que el mundo adoraba. Y estaba todo bien, metamos todo en la bolsa y vamos todos para adelante.
Eso es lo que el enemigo quiere en este tiempo, que el remanente se doblegue en su fe y que la moral cambie y sea una moral contaminada con la corrupción y las leyes que este mundo quiere establecer contra lo que está establecido en la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. Esto estaba pasando. No vemos ahora todas las leyes que están sacando en los diferentes países. En algunos ya las están anulando. Las leyes que vemos que de tantas cosas raras y manipulando cosas extrañas que están aconteciendo. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Las leyes que el mundo quiere imponer. El lenguaje y las cosas inclusivas, todo ese tipo de cuestiones que van contra lo que está establecido por Dios. Esto estaba pasando 700 años antes de Jesucristo. Pero había un rey que había creído a la palabra. Había alguien que todavía estaba y era fiel a su convicción y a su creencia, y quería hacer que el pueblo de Dios vuelva otra vez a adorar a Dios. Y él le decía: vayan a buscarlo. Se me ríen, se me burlan, no importa, usted haga la invitación, deje que Dios va a hacer lo que tenga que hacer después. Yo no sé, pero aquí el que está predicando hoy era uno de esos que se burlaba y se reía cuando le invitaban a la iglesia. Pero aquí me tiene predicando la palabra. Son esas cosas que Dios, esas cosas locas que Dios hace. Yo no sé si tú tienes a alguien que no te cree, que se ríe y que se burla cuando te invitas de tu familia, pero seguí hablando, seguí predicando, seguí fiel, cambia tu corazón, adora a Dios, y esa persona un día va a estar adorando al Rey de Gloria. Bendito. Yo no sé cómo no le dan un aplauso al Señor. Bendito Dios. Dice que Ezequías siguió convocando al pueblo. Y dice que una vez que se reunieron en Judá, el poco remanente que vino de así del reino del norte, dice que había algunos de la tribu de Manasés, de Efraín, de Aser, que se burlaban, pero había otros que de verdad eran tocados por la invitación, que de verdad eran tocados por la invitación que el rey quería hacer a celebrar la Pascua. Y dice que venían algunos. Dice que una vez que se reunieron en Judá, empezaron a celebrar la Pascua y empezaron a adorar a Dios. Empezaron a ordenar las cosas del templo de Dios y del tabernáculo. Y dice la palabra en el versículo 12 del capítulo 30 de Segunda de Crónicas, dice la palabra que en ese momento de la fiesta Dios le dio un solo corazón a ese remanente. Bendito sea Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios provocó que ese remanente que se juntó a adorar, Dios le puso un mismo corazón de adorar a Dios, de creer en Dios, de tener fe en Dios, de creer que Dios va a hacer con mi familia lo que dice que va a hacer, no solo en la mía, sino en la tuya, en la tuya, en la tuya, en tus hijos, en tus nietos, en tu familia, en tu casa. Dios pone un mismo corazón de adorar, de orar, de clamar por aquellos que están perdidos, sin mirar al de este lado, sin mirar al que tengo atrás o adelante, solamente un mismo corazón de adorador y de adoradora. ¿Cuándo pasó esto, pastor? Cuando todos se reunieron. Este era un pequeño remanente que allí estaba en la época del rey Ezequías. Este era un pequeño remanente que así se juntaba para adorar a Dios, y Dios le cambiaba el corazón. Tal vez había gente que venía con dudas, tal vez había gente que venía con desánimo, porque hacía años que no pasaba que celebre la Pascua y que se juntaran tal vez hay gente que aquí hacía mucho que no venía a la iglesia, yo no lo sé, pero hoy es el día que Dios dice: yo pongo un nuevo corazón en ti y me vas a adorar como me adorabas antes. Dios mío, me vas a buscar como antes me buscaba, y vas a tener la intimidad, porque tú tienes lo que le hace, tienes el ADN de Dios, tienes el ADN del Señor. Bendito sea Dios. Un solo corazón, diga conmigo, un solo corazón. Que el remanente de Dios tiene un solo corazón. Lo único que le importa es adorar a Dios. Lo único que le importa es dar fruto para el reino. Lo único que le importa es abrir iglesia, es predicar la palabra, es ganar almas, es discipular, es enviar. Pastor, pero mire, la hermana dijo de usted, no me interesa nada. A mí me interesa lo que Dios dice de mí. No me voy a poner a mirar lo que la gente habla de mí. No me voy a poner a prestar atención a los dardos de fuego del enemigo. Voy a mirar a Cristo, que es autor y consumador de la fe, y Él es el que llamó. A Él le voy a dar cuenta. A Él voy a mirar solamente. Bendito, un solo corazón.
Por eso hay tanta gente que se va de la iglesia. Porque empezamos a mirar lo que no tenemos que mirar. Empezamos a mirar el defecto del otro. Empezamos a mirar el error del otro, aún el error de los pastores. Mi hermano, somos gente de carne y hueso que nos equivocamos. No somos Dios, somos humanos. Elías no era un Dios. Usted lo ve, la debilidad de ese hombre. ¿Dónde fue después de una tremenda victoria? Esconderse en una cueva. Acaz, el rey que precedió a Ezequías, fue un rey puesto por Dios. Estamos hablando de la época de los reyes. Primero fueron jueces, pero después el pueblo de Dios quiso reyes, porque queremos parecerlo a todas las otras naciones, y desechó a Dios como líder. Vivían en una teocracia, en un reinado de Dios durante 50 años. Cuando Dios fue rey, líder único de Israel, nunca tuvieron una sola invasión de ejércitos extranjeros. No tenía ni siquiera ejército. Vivían en paz por todas partes, dice la palabra. Dios le dio paz por todas partes porque Dios era el líder. Cuando el pueblo de Dios se corrompió su corazón y fueron a la casa de Samuel. Samuel, queremos rey. Pero si Dios es nuestro rey. Pero queremos rey, no queremos parecer al resto de las naciones. Queremos tener un ejército capital, pero ¿para qué? Si nadie lo va a atacar, yo soy su defensor. Bendito sea Dios. Pusieron la mirada en otro lado. Pero el remanente, Dios le da un solo corazón. Gloria a Dios. Aleluya. En el cautiverio hay un remanente. Cuando Daniel es llevado a Babilonia y el rey de Babilonia lo llama a Daniel cuando tuvo el sueño. ¿Cuántos conocen esa historia? Esto está en Daniel capítulo 2 por ahí, 17 al 19. A mí me impacta porque era un momento en donde la corrupción era tremenda en el pueblo de Israel. Yo creo que debe haber sido la apostasía más grande del pueblo de Dios en el momento cuando fue llevado a cautiverio por Babilonia. Cuando Jeremías profetizaba que iba a venir Babilonia a tomar cautivo a Israel, todos se le reían. Cuando vino Nabucodonosor y tomó cautivo a Israel y se la llevó a Babilonia, yo creo que fue el desmande espiritual más grande de la iglesia, del pueblo de Dios. Se volvieron a adorar a Será, a Baal, vendían estatuas, adoraban estatuas, se corrompieron, hacían cualquier desastre. Era la época de mayor corrupción espiritual del pueblo de Dios, para mí, a mi entender, de toda la Biblia. Pero había algunos que creían en Dios. Ahí estaba Daniel en el palacio y sus colaboradores, Sadrach, Mesach y Abednego, estaban ahí. Y cuando Nabucodonosor lo llamó a Daniel y le dijo: me tienes que interpretar el sueño que yo he tenido, y si no lo interpreta morirás igual que todos los adivinos de Babilonia. Yo no sé usted, pero tal vez yo sí he estado en momentos en que tengo que tomar decisiones cruciales. He estado en momentos en los cuales Dios me dice: o es para adelante o vuelves atrás. ¿Qué vas a hacer? Y muchas veces Dios nos pone en esta situación. Y allí estaba Daniel. Y le dijeron: si tú no adivinas lo que yo he soñado, tú... Y allí en el versículo del 17 al 19 me impacta, porque aquí había un remanente. Aquí había alguien que todavía creía y estaba parado en la promesa y en la palabra de Dios. Cuando sale de ese lugar, dice que Daniel se fue a la recámara y dice que llamó a sus colaboradores y le dijo: vamos a tener que orar toda la noche, vamos a tener que clamar a Dios toda la noche, porque si no mañana nos van a cortar la cabeza. ¿Sabe qué me dice a mí Dios con esto? Dios me dice que hay un remanente, que aunque sea difícil lo que tienes por delante, hay un remanente que se reúne y hace una reunión de oración donde sea. Llama a los que son de Él, llama a los que están creyendo a la palabra y hacen una reunión de oración en Babilonia, en el mundo, en tu trabajo, donde sea. Doblan rodillas a Dios y claman a Dios. Dios está buscando ese remanente hoy.
aquí el remanente. Yo no sé cuán difícil es la decisión que tienes que tomar. O no sé cuán difícil te es dejar lo que tienes que dejar. Lo que sí sé es que para Dios nada es imposible. Y tal vez tú puedes decir hoy, pastor, pero mi corazón se enfrió de tal manera que yo no creo que pueda volver a Dios. Yo te vengo a decir que Dios puede hacer que tu corazón vuelva otra vez a adorar, como aquellos tiempos donde buscabas en su presencia y derramabas lágrimas y estaba Nabucodonosor del otro lado con el machete en tu cabeza y tú decías: Señor, yo no creo en la circunstancia, yo no creo en lo que estoy viendo, yo creo que cuando yo me vuelvo a ti, algo tú haces diferente, algo poderoso tú vas a hacer. Yo declaro en esta hora, por la palabra de Dios, que algo poderoso Dios va a hacer en tu casa, algo poderoso Dios va a hacer en tu vida, algo poderoso Dios va a hacer en tu matrimonio. En esa enfermedad se va a sanar. Tal vez el enemigo estaba amenazante con lo que venía a traerte en tu contra, pero hoy a reunión de oración llama a tu familia, dile: vamos a orar por esto. Hay un trabajo nuevo, hay una salida nueva, hay una casa nueva, hay recursos nuevos, hay cielos abiertos. Cuando tú te... Ay, Dios mío, yo no sé, pero alguien tiene que adorar a Dios. El diablo lo que quiere es que mires las circunstancias. El diablo lo que quiere es que creas en lo que tienes en tu mano. Pero yo no creo en lo que tengo en la mano, yo creo en lo que Dios me puede dar. Aleluya. Bendito sea Dios. Jehová Jireh, diga conmigo: Jehová Jireh. Él es mi proveedor. Yo no sé de dónde, no sé cuándo, no sé cómo. Yo sí sé que Dios va a traer la solución. ¿Alguien cree? Y dice que Daniel en ese momento podía haber dicho: mira, ¿sabes qué? Y este remanente, escuche, este remanente que Daniel llama a orar, eran de los que no se habían contaminado con la comida del palacio. Ese remanente que Dios llama a orar era de los que no habían comido los manjares del rey de Babilonia. ¿Alguien está entendiendo eso? Escuchen esto. Cuando hay gente que no ha doblado la rodilla ante Baal, cuando hay personas que no se ha contaminado con la comida del palacio, ¿sabe qué? Cuando se reúne a orar, el Señor, ¿sabe qué dice? No, espera un poquito. Le dice a los ángeles que le están adorando allí en el trono, dice: espera un poquito, paren de cantar, paren de adorar, tengo algo importante que atender, porque hay gente que está clamando, hay gente que está orando, que no doblaron rodillas, que no comieron la comida del mundo, que no se contaminaron. Entonces, ¿sabe qué? Yo me imagino a Dios parando a todos: pare todo el cielo, pare todo, porque mi atención está puesta en el remanente pequeño, en el que está orando, en el que está clamando, en aquello que cree que algo yo puedo hacer. Bendito sea Dios. Y uno a veces se siente tan pequeño ante tan problemas tan grandes. ¿A cuánto le ha pasado? Nos sentimos tan diminutos, tan inseguros, dudamos tanto, somos tan incrédulos, fallamos tantas veces a Dios. ¿Sabe una cosa? Que no podemos ver su grandeza porque estamos viendo nuestras pequeñeces. Pero Dios dice: cuando tú me miras a mí, ay, Dios mío, yo no sé usted, pero a mí me pasan estas cosas. Cuando yo me voy a orar a Dios, digo: Señor, mira, yo no puedo más ya con esto. Yo no sé qué vas a hacer, yo no sé cómo voy a salir, cómo voy a pasar este obstáculo. Pero yo sí sé que tú tienes el poder para cambiar todas las circunstancias. Yo me imagino a Daniel ahí, orando con sus amigos, con los que no se habían contaminado, con los que era el remanente fiel. Yo digo, no se contaminaron porque en su corazón decidieron seguir siendo fiel a Dios, pase lo que pase. ¿Hay alguien aquí que tenga esa fe determinante hoy? Pase lo que pase, yo voy a seguir creyendo en Dios. Ellos podían haberse contaminado en Babilonia y podían haber dicho: mira, ¿sabes qué? Sabrán, vamos a hacer una reunión acá, llamalo a Daniel, vamos a juntarnos en la recámara, mira lo que nos dan en este palacio. Hay lujo, no podemos faltarle el respeto al rey que nos está dando todo esto.
Nabucodonosor, mirá la habitación, la recámara que nos dio. El desayuno que nos trae toda la fruta fresca, todo lo que come el rey, comemos nosotros. Tenemos que lograrlo ahí. Nos tenemos que alinear a las circunstancias. Ellos podían haber dicho entonces, en algún momento, no podemos quedar como ridículos. Porque nadie adora a Dios aquí en este palacio, nosotros 4 solos. No podemos faltar el respeto a la fe de ellos, porque ellos nos están dando todo. Nos están dando la oportunidad de tenerlo todo y vivir en lujos. Bendito Dios. Podían haber dicho este tipo de cosas. Hoy podemos decir nosotros, la iglesia, no podemos nosotros quedar en el ridículo. Mira, ya nadie tiene en cuenta la moral de Dios. Ya ahora todo el mundo puede, hombre con hombre, mujer con mujer, podemos hacer lo que queramos, porque el mundo ya cambió. Podemos aceptar nosotros la igualdad de género, el lenguaje inclusivo, podemos aceptar todas las leyes que el mundo está imponiendo en este tiempo, lo podemos hacer porque no podemos quedar como ridículos. Mire, yo prefiero quedar como ridículo, como un idiota, como un tonto, como un estúpido delante del mundo, pero prefiero quedar como alguien que cree, que adora, que cuando ora Dios le escucha, que cuando clama Dios le escucha, que cuando se pone de rodillas el cielo se sacude, porque algo va a pasar, bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Deme 5 minutos. ¿Me das 5 minutos más? Gloria a Dios. Bendito. Gracias por el entusiasmo. Bendito Dios. Aleluya. Y dice que en ese momento ellos oraron a Dios. Dios le dio la victoria. Dios le dio la revelación. Dios le dio la salida. Dios le dijo, ándate por acá, Daniel. Mira, caminate el caminito derecho. Decía estas palabras, estas 3, 4 cosas. A ese rey Nabucodonosor que se cree que te la sabe toda, que se cree que tiene todo, la sartén por el mango. ¿Sabe una cosa? ¿Sabes que una cosa, Daniel? Yo lo puse a ese tonto. Yo lo puse para que reine sobre Babilonia. Y un día, si no me adora, le van a crecer las uñas como un monstruo. Van a querer comer la comida de los... Y eso pasó. ¿Cuántos saben que eso pasó? Y ante ese rey que se creía tan rey, Dios le avergonzó y exaltó a los suyos. Y dice la Biblia que Dios conoce a los suyos. ¿Cuántos saben eso? Dice, conoce el Señor a los que son suyos. 2 Timoteo 2:19. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca. Esto está poderoso. Conoce Dios a los que son suyos y apártese de toda iniquidad los que invocan el nombre del Señor, porque los que son suyos se apartan de la maldad. ¿Cuántos están entendiendo eso? Y Dios conoce cuando tú te apartas de la maldad. Dios sabe cuando tú estás diciendo, no, esto no es correcto. Yo estoy parado acá en este lugar incorrecto. Ahora yo quiero agradar a Dios o quiero agradar al palacio, a Nabucodonosor. No, yo quiero agradar a Dios. Entonces, si yo me voy a comer los manjares del mundo, yo no estoy agradando a Dios. Yo me paro en el lugar donde voy a comer lo que Dios me diga, donde mi vida espiritual se va a alimentar con lo que Dios me dé, con el maná, con la palabra, con la presencia, con la adoración, con la obediencia, con la santidad. Soy parte de un remanente que le cree a Dios, que cree en su palabra. Bendito sea Dios. Dios conoce. Déjeme decirle algo. Y el diablo también. Aleluya. Bendito Dios. El infierno sabe cuando hay gente que busca a Dios. El diablo sabe cuando se va a meter en tu casa y dice, no, aquí hay santidad. Aquí no tengo lugar, aquí no hay chance, aquí hay gente que busca a Dios. Ahí va a venir el umbanda y va a venir la gente con el pochoclo y la gallina y va a tener en la puerta de tu casa y decir, no, aquí, yo no puedo pisar esto. ¿Usted cree por qué cree que los brujos cuando van a buscar tierra de cementerio para hacer brujería no van a la tumba de un cristiano donde hay huesos de un cristiano? No pisan ese lugar los brujos. ¿Usted sabía eso? Porque hay huesos que han adorado a Dios. Y que yo sepa, cuando Dios dice hueso, hay una palabra que habla de eso en Ezequiel, ¿eh? Dice huesos se levantan ahora, crece músculo, crece que yo tal vez estés muerto espiritualmente, tal vez estés en el esqueleto espiritualmente, pero el diablo sabe que hay un ADN que Dios ha puesto en ti. El diablo sabe que en tus huesos hay ADN del cielo y que un día tú te levantas en la adoración y cuando tú adoras, cuando tú clamas, el diablo
tiene que huir, bendito sea Dios. Yo ni sabía que iba a hablar todo esto, tío. Yo ni tenía ganas de predicar hoy. Bendito Dios. Pero es el Espíritu Santo. Y las mejores palabras, las mejores ministraciones Dios me las ha dado cuando yo en mi cuerpo no tenía ganas. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo mengua, ¿quién es el que crece? Amén. Porque aún en mi debilidad yo me entrego a Él. Gloria a Dios. Cuando nuestra desgano y desaliento nos entregamos a Él, viene Dios y dice, ahora me toca a mí. Gloria a Dios. Bendito Dios, ¿cuánto da la gloria a Dios por eso? Aleluya. Y aquí hay un remanente, escuche esto. En el libro de Nehemías, en el retorno de Israel, del pueblo de Dios a Jerusalén, ellos estaban bajo el dominio persa. Así en el libro de Esdras y Nehemías, creo que lo hemos predicado un tiempo. Y Jerusalén estaba todavía destruida, los muros, las puertas, el templo, todo en ruinas. Pero Nehemías fue tocado por Dios para volver a Jerusalén y reconstruir lo que había que reconstruir. Y empezó a organizar el pueblo, empezó a llamar a la gente para llevar adelante la tarea de reorganizar la iglesia. Después de la pandemia la iglesia fue golpeada. Después de la pandemia los ministerios fueron sacudidos, iglesias se cerraron, ministerios se cerraron, pastores partieron a la presencia de Dios y congregaciones quedaron dispersas. Pero este es el tiempo de la restauración de Dios sobre la iglesia en esta hora. El remanente que hemos quedado por la gracia y misericordia de Dios está siendo restaurado. ¿Alguien lo cree? Dice que Nehemías fue el encargado y llamó a todo el pueblo a Jerusalén. Y empezaron, dice la palabra de Dios, que a reunir en Jerusalén, escuche esto, al pueblo de Dios. Y dice que empezó a leer la palabra. Bendito sea Dios. Se paró al frente de la congregación y abrió la Biblia. En ese momento no era Biblia, en ese momento eran rollos. Y empezó a leer la palabra. Dice, esto es literal. La Biblia es clara, capítulo 8, y dice, empezó a leer la ley. Y dice que el pueblo que vino a la plaza, todo era ruina. Todo estaba destruido. Porque estaban allí los persas que habían dominado Jerusalén, otra de las invasiones. Y dice que sabe una cosa, los que se juntaron a escuchar cuando el siervo leía la palabra, dice la Biblia, que lloraban delante de la presencia de Dios cuando escuchaban su palabra. Lloraban porque hacía tanto tiempo que no podían escuchar la voz de Dios hacia su palabra, que ellos se largaban a llorar, dice. Yo no sé hoy, pero si estás en la casa de Dios y escuchando la palabra, dale la gloria a Dios por la misericordia y por el amor, porque Él todavía nos habla a través de su palabra. Y dice que el pueblo lloraba porque necesitaban el alimento del Espíritu. Oír la palabra de Dios, saber qué era lo que Dios pensaba de ellos. Y dice que lloraban allí. Dice que Nehemías siguió con la reconstrucción y empezó a organizar a la gente, y se levantaron por ahí un Sanballat y un Tobías, enemigos del pueblo de Israel, y le decían, ustedes van a levantar los muros así, de esta manera. Esto se le va a caer todo en 2 días. Bendito Dios. Estos muros que están levantando ustedes, ¿saben cuánto va a durar? Dice, va a venir una zorra y se lo va a tirar. Yo no sé si tú estás con sueños hoy aquí, no sueños de dormir, con sueños grandes que Dios quiere hacer, que hagas en tu vida. Y tal vez el desaliento viene y te diga, mira, eso no es para vos. Una carrera universitaria no es para vos. Vos sos un burrito, una burrita. Vos sos de Varela. Eso es lo que el enemigo te dice, pero Dios te dice, no importa de dónde vengas, no importa cuánto tú tengas, no importa cómo te vistas, no importa el color de tu piel, no importa. Si tú me crees, yo voy a levantar y voy a hacer cosas grandes con tu vida. Bendito sea Dios. Estamos llegando de Varela a muchas naciones. De Varela nos fuimos a Europa, miren, a llevar la palabra de Dios.
Un pastor emocionado diría, aguante Varela. Y yo nací en Avellaneda. Pero ya somos más de Varela que de Avellaneda. Llevamos más años de vida sirviendo a Dios aquí en esta tierra. Pero de aquí Dios nos ha promocionado. Y de este lugar Dios te va a levantar. No importa cuánto los Zambarán y los Tobías vengan a desalentarte. Bendito Dios. Lo vas a lograr. Tocale que está todo decir. Lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Lo vas a lograr, Lautaro. Lo vas a lograr, Lucas. Lo vas a lograr ahí, Yamila. Ale, lo vas a lograr. Vamos, tocale. Lo vas a lograr. Vas a ver el negocio prosperar. Vas a ver a tus hijos prosperar. Vas a ver, Dios te va a dar lo que tú anhelas. Dile, vamos, lo vas a lograr. Sigue estudiando. Hace poco no me acuerdo quién me preguntó. Me parece que la flaca, yo no sé. Que no me acuerdo la situación, pero sé que me dijo que hay una materia que me está volviendo loca. No sé si es la materia que nombraste el otro día acá en filosofía, y claro, ¿cómo? Filosofía para un cristiano, ¿sabes lo que es? Pero ¿sabe una cosa? Conozco mucha gente atea que se ha convertido, ¿no? Muchos filósofos, mira Pablo. Cuando Pablo fue a Europa, o ahí en Grecia, dice que le predicó a todos los que estaban ahí, los padres de la filosofía. Y le dijo, ustedes me han... Yo veo estatuas acá no me acuerdo los nombres, los dioses, un desastre. Apolo, Zeus, todos estos ustedes adoran. Pero aquí hay un dios, una estatua, un pedestal que dice al Dios no conocido. Dios le dio la revelación y dijo, yo de ese Dios lo vengo a hablar a ustedes. ¿Quieren escuchar? Y ahí mismo le predicó a los padres de la filosofía. Paréntesis aquí. ¿Sabe una cosa? Y me decía el otro día, esta hermana flaca, te voy a nombrar, perdón, pero te pongo como testimonio. ¿Cómo te va en esa materia? Bien, gloria a Dios. Pero no es lo que aprendemos, es lo que enseñamos en esa materia. Bendito sea Dios. Y me dice, tengo ganas de dejar todo, pastor. Me cuesta, me vuelve loco la profesora, me vuelve loca. Le digo, ¿en qué año está? Creo que cuarto, quinto, ya terminé. Me dice, tengo unas ganas de dejar. Le digo, ¿qué? ¿Pozo de la que retrocede? No me acuerdo algo así. ¿Pozo de la que retrocede o de la que avanza? Ay, no, pastor, yo pensé que me iba a decir, bueno, seguís el año que viene. No, me termina este año el colegio y la secundaria y yo quiero ver a fin de año el título. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el enemigo nos quiere amedrentar, muchas veces el enemigo nos quiere llevar a arrinconar, a que no lo vamos a lograr, a que ellos no van a vencer. Pero a mí Dios me dice que cuando hay un remanente que cree, todo es posible al que cree, dice su palabra. Bendito sea el Señor. Escuchen, estamos en la vía. Estaba reconstruyendo las ruinas, las puertas de la ciudad, los muros, el templo, todo derrumbado. Aquí hay algo poderoso que me mató, me rompió la cabeza, me hizo llorar, arrodillar, derramar, darle gracia, humillarme cuando Dios habló esto a mi corazón. El pueblo estaba allí, reunido, dice. Y cuando estaban leyendo la palabra, descubren allí el mandamiento de la fiesta de los tabernáculos y decidieron hacer la fiesta, dice. Hicieron fiesta, y esta fiesta no se celebraba en Israel desde los tiempos de Josué. Cuando empezaron a caer en cautiverio, no había fiesta de tabernáculo. No se reunían así como nosotros los locos que estamos aquí cantando, adorando, aplaudiendo, gozando. No pasaba hace cientos de años. Y dice que cuando vieron eso en la palabra, cuando estaban todos en la presencia llorando, dijeron, hay que congregarse, como dice en hebreo, dice, no deje de congregarse como muchos tienen. ¿Saben? Yo me imagino ahora la iglesia cuando lee eso, o cuando viene eso y dice, no, voy corriendo para la iglesia. Bueno, así estaban ellos. Dice que vieron que se celebrara una fiesta. ¿Y qué hicieron? Empezaron a celebrar. Y celebraron la fiesta de los tabernáculos. Y dice que el pueblo estaba en alegría, en gozo. Y dice la palabra que la
la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Pero esto no es lo tremendo, lo que me rompe la cabeza a mí. ¿Sabe qué es? Que todavía las ruinas estaban ahí visibles. El muro estaba todo derrumbado. El tabernáculo ya no existía. Las puertas de la ciudad estaban destruidas. Todo era ruina. Pero había un remanente que se levantaba en fe y que aunque había ruinas alrededor, adoraban a Dios, alababan a Dios, cantaban a Dios, se alegraban no por lo que veían, porque Dios es, ay Dios mío, alguien tiene que alabar a Dios. Se alegraban porque no por lo que veían, porque Dios estaba en medio de ellos. Yo no sé, tal vez veas ruina en tu familia, ruina en tu casa, no puedas ver lo que quieres ver, pero cuando tú alabas a Dios, Dios empieza a estar en medio de tu casa. Y dice la palabra, ¿cómo termina la historia? Se reconstruyeron las ruinas, el tabernáculo se levantó, las murallas se levantaron nuevas. Dios hace cosas nuevas en tu vida. Alguien tiene que alabar a Dios esta mañana. Dios lo vuelve a hacer. Yo decía, y yo me hago mala sangre porque estoy cansado, porque no cobré todavía. Estamos a 10, no me pagaron. No voy a la iglesia. Me vino mucho de la cuenta de la tarjeta y me agarré una amargura, pastor. No voy a la iglesia. Y cuando yo voy a la Biblia y veo a estos locos desquiciados de mente por la presencia de Dios, yo digo, no, yo quiero ser del remanente que aunque vea todo arruinado, está adorando a Dios, que aunque vea que todavía no se cumplió la promesa, está adorando a Dios. Ellos no estaban viendo la ruina, ellos estaban viendo los muros reconstruidos, ellos no estaban viendo el tabernáculo destruido, ellos estaban viendo la iglesia nueva. Yo estoy viendo la iglesia nueva aquí, yo estoy viendo iglesias abiertas, yo estoy viendo gente que se capacita y se va a predicar la palabra a donde hay necesidad de este lugar. Dios mío. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo que me hacía problemas, tocarle que está tu lado, ¿vos que te hace tanto problema? ¿De dónde voy a sacar, pastor? Bendito Dios. Aleluya. ¿Cómo voy a hacer? Estos tenían arruinado todo, pero es una cosa, estaban enfocados en la palabra y en la alabanza al que les iba a dar todo. Gloria a Dios. Ay, Dios mío, esto está poderoso. Se enfocaban no en las ruinas, sino en el que les iba a hacer reconstruir las Señor, ruinas. aleluya. Gloria a Dios. Ahí está la ecuación, profesora de matemática Vanessa Fernández. Hay una ecuación muy simple ahí. No enfocarte en cómo vas a encontrar el resultado, sino que el resultado ya está. Hay un resultado final de esa ecuación, que es la bendición, que es tu victoria, que es la restauración, que es la reconstrucción de lo que estaba roto. Ahí esa ecuación es una ecuación del cielo, del reino. Es espiritual, que si yo hago lo que tengo que hacer y yo me enfoco en lo que me tengo que enfocar y no miro en cuán difícil va a ser resolver esa ecuación, sino miro en que Dios me va a capacitar y tengo que prestar atención en lo más importante, que es buscar la presencia de Dios, yo voy a llegar al resultado exitoso de la ecuación, que va a ser la reconstrucción, la restitución, la bendición, la victoria. Alguien tiene que alabar a Dios. Mire, le dimos clase de gracias, Vanessa. Le dimos clase de matemática espiritual. Estos locos estaban enfocando en alabar a Dios. Ellos dijeron, ¿qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a dormir? Los muros están caídos, pero Dios los va a reconstruir. Aleluya. Gloria a Dios. Ellos aprendieron a gozarse en su Dios. Y miren, terminamos aquí con esto. Remanente en el tiempo de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento que le habló al pueblo de Israel. Luego, 400 años de silencio. Imagínense,
Que no sea este el último día que Dios te habla. Bendito Dios. Aleluya. ¿Cuánto levanta la mano y dice, Dios me está hablando hoy? Porque cuando Dios dice ahora, basta, 400 años de silencio vinieron para el pueblo de Israel. Y Malaquías estaba hablando allí. Y había un remanente, como siempre decimos que si hay un remanente fiel, ¿por qué existe ese remanente fiel? A ver. El por qué tiene que estar siempre cuando usted lea la Biblia. Cuando usted lea la Biblia, usted tiene que tener por qué. Usted lee un versículo y te dice, ¿por qué, Señor, quiere decir esto? Y ahí Dios te da la respuesta. ¿Por qué hay un remanente? ¿Por qué? Vamos, nadie le va a levantar la mano. Yo quiero que participemos hoy. ¿Por qué hay un remanente que Dios se enfoca? ¿Por qué? Lo dije al principio, a ver si está. ¿Eh? ¿Cómo? No. ¿Eh? Sí, esa es una virtud del remanente, una característica del remanente. Pero hay un remanente, ¿por qué? Porque se diferencia del resto, de la generalidad del pueblo. Hay un remanente que es fiel, porque hay otro que es infiel. Porque no se arrodilla, exactamente. Porque ellos creyeron, el resto, bueno, me arrodillo, bueno, le doy un besito a Baal. ¿Está mirando a alguien? No. Y le di un beso a Baal. Total, nadie me vio. No hay nadie en la iglesia, no hay un hermano de la iglesia acá mirándome. Bendito Dios. Y me pongo elegante un poquito en el celular. No elegante de elegante. Usted me entiende, ¿no? Total, el pastor no va a escuchar acá. Pero cuando tú vas a ver la mano de Dios obrar, Dios dice que no se la da la bendición a aquellos que en el celular pusieron otra música, sino los que tienen la música que adoran al Padre. Porque todo lo que yo haga tiene que agradar al Padre. ¿Cuántos están entendiendo eso? Ay, Dios mío, tú quieres tener éxito en la vida, adora a Dios y a Dios y a Dios y a Dios nada más. Un radical en la fe. Y dice que había un remanente, capítulo 3 de Malaquías, escuche. Había un remanente, una gente que empezó a hablar y dice que entre ellos decían, ¿de qué sirve que nosotros sirvamos a Dios si nosotros vemos a los impíos prosperar? ¿Y cómo prosperan los impíos? Son dueños de casinos, de 5 estrellas, hoteles 5 estrellas, yates, y viven el lujo. El impío prospera. ¿Cuántos saben que prospera? Y yo para comprarme una camisa, pastor, me cuesta. Tengo que cambiarle las cubiertas al auto. Y estamos viendo, esperando que, no sé, ya vamos a andar con el aire dentro de poco. Porque una cubierta para el auto nuestro sale como 40.000 pesos. Y yo veo que otros no cambian la cubierta, cambian el coche. Está sucio, lo voy a cambiar, ahora vengo. Y se traen otro. Y el impío prospera. Y eso pasaba ahí. Malaquías capítulo 3 dice, ¿de qué nos sirve a nosotros servir a Dios? Esforzándonos para servir, yendo a la iglesia todos los domingos. Yo voy a ofrendar, voy a diezmar, pero mira, ya yo veo a los otros que prosperan. Yo tengo mi negocio y ¿sabe lo que me cuesta? Poder pagarle a proveedores, porque me aumenta la cosa todos los días. Y yo me pongo a vender empanadas y todo el mundo pide pizza. Y yo me pongo a vender pizza y todo el mundo pide milanesa. Y yo no sé cómo hacen para prosperar esta gente. Y ahí estaban murmurando estos locos ahí, en el capítulo 3 de Malaquías. Y decían, de nada nos sirve. Y además, decían entre ellos, y se fogoneaban. Y se metían ficha entre ellos. Y decían, y además de no servir a Dios, de no obedecer la ley, lo vemos como prosperan, decían. Y dice allí una palabra, escuchen, Malaquías 3. Esto está bien poderoso. ¿Qué hacemos cuando escuchamos eso? Dice allí, dice en el verso 16 y 17 del capítulo 3 de Malaquías, dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y dice, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y será especial tesoro para mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el día
que yo actúe, dice Jehová, los perdonaré, y como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Bendito Dios. Aleluya. Dice que mientras parte de la iglesia, no de Jesús Cambia Vida, de otra que vamos a ir allá en Temperley el sábado. ¿Cómo se llama la iglesia donde tengo que ir a predicar? Allá vamos a ir a corregir eso el sábado en Temperley. Que no escuche la pastora, no me invita más. No, pastora, es una broma, no en tu iglesia, en otra de Temperley. Cuando vamos a la de Temperley decimos que... Gloria a Dios. ¿Sabe una cosa? Ellos estaban allí hablando y murmurando en contra de servir a Dios, pero había gente que escuchaba eso y que decía, dice, hablaban a su compañero y le decía, ay Alejandro, decirle a Vivi, abrazarle el hombre, decirle, mi amor, aunque haya gente que desista, aunque haya gente que no sirva más, aunque haya gente que critique, aunque haya impíos que prosperen, nosotros quietitos acá sirviendo a Dios, Oscar y María, abrazarle y decirle, María, mira, ¿sabe una cosa? Yo me di cuenta que servir a Dios es lo único que importa para el bien de nuestro futuro, para el bien de nuestra familia. Aunque hablen y murmuren, nosotros nos vamos a juntar y vamos a hablar de cómo Dios bendice, de cómo Dios prospera, de cómo Dios cumple su palabra. Y aquí, aquí había un remanente, escuchen, había un remanente que no se contaminaba con lo que hablaba el resto. Bendito Dios. No se contaminaba con lo que hablaba el resto. No porque el pastor esto, lo otro, el hermano de la iglesia esto, lo otro, aquello, no prestes el oído. Aleluya, gloria a Dios. Usted confíe en lo que Dios dice. Ellos no se contaminaron entre ellos. Y dice que hablaban a su compañero. A mí me dice algo esto. A mí me dice que los del remanente pequeño y los del remanente fiel se juntan en el espíritu y tienen una amistad fraternal espiritual y hablan el mismo idioma. ¿Por qué? Porque Dios le dio un mismo corazón. Y no está la murmuración, no está el chisme, no está el juicio, no está el pecado, no está la maldad, no está la inmoralidad. Está el adorar a Dios, en amar al prójimo, en orar por aquel que cayó, en no pisarle la cabeza al hermano que cayó, sino levantarle y extenderle la mano y decirle, Dios te da una nueva oportunidad. El mismo corazón. Por eso dice la Biblia que hablaban a su compañero y se alentaban a seguir sirviendo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios lo escuchó a ellos, que hablaban y decían, no, nosotros no somos lo que opinamos esto. Servir a Dios es un privilegio. Predicar la palabra es un privilegio, tenga o no tenga. Es un privilegio. Y sabe, Dios dice que oyó. Porque lo que tú sueltas de tu boca tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Porque el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y cuando tú sueltas palabra y tú dices, yo no me voy a contaminar con esto, aunque fulano dejó de ir a la iglesia, era mi mejor amiga de la iglesia y se apartó, entonces yo, si ella se apartó, quizás yo también me aparte. ¿Sabe una cosa? Dios está diciendo algo ahí. Cuando tú dices, se apartó mi mejor amiga, mi mejor amigo, se fue esta familia que tanto apreciamos y tanta amistad teníamos, pero yo voy a seguir siendo fiel a Dios. Y no solo eso, voy a clamar para que ellos vuelvan a la casa del Padre. Esto me imagino que hablaban ellos entre ellos, esta gente que dice, hablaban a su compañero y se alentaban. Y dice la palabra cuando escuchó, esto no está en toda la Biblia, dice que Dios escribió libro de memoria. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios dijo a un ángel, vení, agárrame el cuaderno y el lápiz, anótame el nombre de Edith, de Nancy, de Alejandro, de Vivi, de Guillermo, de María, de Juan, de Oscar, de Pedro, de Ángel, de Yamila, de los que de ahí, de Claudia, de Vero, de Gaby. Anotame el nombre de estos, porque estos son los que no sé, de Julio, ahí está, te nombré, viste, ya estaba enojándote. Dice, de estos son los que no se volvieron y se... Dice que Dios escribió el libro de memoria de ellos. Y sabe, no solo eso, sino le dijo, sabe una cosa, a partir de hoy, a partir de ahora,
ustedes serán especial tesoro para mí. Porque no son los que hablan cualquier sandez, son los que creen a mi palabra, son los que están creyendo en mi promesa, son especial tesoro. ¿Sabe lo que significa? Ustedes son diferentes al resto, ustedes son algo diferente en lo que yo... ¿Sabe lo que significa? Yo tengo especial atención con ustedes. Gloria a Dios. Wow. Significa que cuando alguien de estos va a orar, los oídos de Dios están atentos, Aleluya. especialmente a los que Él anotó en el libro de memoria, cuando escuchó que todo el mundo criticaba y murmuraba y se quejaba y renegaba. Es mucho servicio, es mucho trabajo, es mucho tiempo. El domingo es el único día que tengo para dormir, roncar y desparramarme en la cama hasta el mediodía. Ni loco me levanto para ir a la iglesia. Y sabes, y cuando hay gente que dice, no, el domingo es para Dios, después vengo y me echo una siesta con pijama, persiana cerrada hasta las 6 de la tarde. Pero primero me voy a buscar a Dios. ¿Cuántas que se sientan, se duermen así? Se pone el pijama, cierra la persiana hasta abajo, oscuro, un sol, pero la pieza oscura. 4 horas de siesta. Pero primero voy a buscar a Dios. Voy a adorar a Dios. Porque hay un especial tesoro que Dios dice hoy, que son el remanente pequeño. Dice el remanente pequeño, diga. Remanente pequeño. Y ayer Nehemías dice la Biblia que el remanente era pequeño. Es la palabra que Dios me dio en ese sueño. El remanente es pequeño. ¿Cuántos quieren ser parte de ese remanente? Y hablamos del Antiguo Testamento. Termino con esto. Pero Dios dice en Romanos capítulo 11, creo que es verso 7, dice, aún, Pablo le dice a los romanos, aún hay un pequeño remanente en este tiempo que es escogido por gracia. ¿Sabe quién es ese pequeño remanente? Yo no sé cómo está levantando la mano. Diga, somos nosotros la iglesia de Cristo en estos días. Somos nosotros la iglesia del Señor, en donde Dios está poniendo especial atención. ¿Qué sale de nuestro corazón? Si en el momento de la aflicción yo me voy a correr a un costado, si en el momento del dolor y del luto yo me voy a desviar mi corazón a otro lado, como decía la adoración hoy, si yo me voy a ir a la casa de la duda, a la casa de la depresión, a la casa del desaliento, a la casa de la derrota, a la casa de la enfermedad, de la tristeza y angustia permanente, o yo voy a ir a la casa del Padre a adorar en el tiempo de la dificultad, esperando ver la gloria de Dios. No importa la ruina, no importa cuánto se burlen, no importa cuánto se rían, no importa cuánto me obliguen a mí, el mundo me presione a adorar a este mundo y las leyes de este mundo, no importa nada. Yo voy a la casa del Padre a adorar y adorar y adorar